Ya lo hemos visto, cuál es el saldo, 15 días hábiles movilizados, un 3,2% de reajuste. Queremos analizar todo este tema desde la mirada económica. Vamos a conversar a esta hora con Marcos Kremerman, economista de la Fundación Sol. Marcos, muchísimas gracias por este contacto con CNN. Buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Marcos, queremos la mirada económica frente a este tema, porque hemos visto la mirada política que desde un sector, el de los trabajadores, lo califican de muy poco, de intransigente. Al ministro de Hacienda, desde el propio sector, lo están defendiendo como responsable. ¿Cómo ves tú este 3,2% que les llega a los trabajadores fiscales en este equilibrio que tiene que haber entre estas dos posturas? Sí, en primer lugar, en general, para que exista negociación, ambas partes tienen que poner sus distintas demandas u ofertas sobre la mesa. Y aquí, al parecer, no hubo negociación, hubo más bien imposición. El gobierno tenía un reajuste a priori pensado, asignado para esta ocasión, y eso fue lo que se mantuvo por las distintas rondas de negociación, tardes, mañanas y noches. Entonces, es difícil en términos de la legislación internacional lo que significa la negociación colectiva, lo que significa que cada una de las partes pueda expresar realmente cuáles son sus posturas, que este proceso se pueda catalogar como de negociación colectiva. Y en segundo lugar, es muy importante constatar que se ha dicho mucho que efectivamente Chile no está en una posición de un crecimiento económico del 4 o del 5%, está creciendo más cerca del 2%, 1,8%. Sin embargo, el reajuste real, hasta la fecha, porque todavía falta conocer la inflación de noviembre, para los trabajadores públicos estaría en torno a 0,3 o incluso, si es que tenemos una inflación de noviembre que sea positiva, hasta podría ser cero, un reajuste real cero. Vale decir, hasta la fecha estamos hablando que en promedio para un trabajador promedio del sector público, el reajuste mensual es de 1.800 pesos aproximadamente, y al día son 60 pesos. Esa es la magnitud del reajuste, que no se condice con la economía, que está en una situación más baja, pero un reajuste real de 0 o de 0,3% no está en sintonía con un país que está creciendo en torno al 2% en términos reales. Y desde el punto de vista económico, Marcos, ¿qué podría haber sido distinto de parte del Ministerio de Hacienda? ¿Había de dónde sacar más recursos? ¿Fue una negociación en la que el gobierno no quiso dar su brazo a torcer porque podía venir otros gremios a pedir más cosas? Yo creo que ese es el principal elemento del análisis, el efecto contagio. La negociación en el sector público tiene impactos en las negociaciones en el mundo privado, porque el guarismo, la cifra que se alcance, repercute en el resto de las negociaciones colectivas. Se cita mucho este valor que se alcanza en el sector público para las negociaciones colectivas de distintos sectores productivos. También puede impactar en el reajuste posterior del salario mínimo que podamos tener en los próximos años. Entonces yo creo que ese es el principal análisis que se podría hacer aquí. No es económico, porque los trabajadores públicos en algún momento cedieron sus demandas y hablaron de un 4%. En términos reales era un 1%, que es un valor que perfectamente era posible de entregar, dado que la economía está creciendo el doble, un poquito menos del doble, y no son cifras tan siderales en términos del delta, del aumento. Entonces aquí principalmente la señal del gobierno fue política, que aquí el tema central no son los trabajadores, no es el trabajo, no es las condiciones de vida de las personas, sino darle una señal de austeridad para que lo que venga posteriormente esté en línea con ese reajuste y con esa señal política que el gobierno ha dado. Marcos, también durante estos días hemos escuchado distintas posturas respecto a que los trabajadores del sector público ganan en promedio más que los trabajadores del sector privado. ¿Cómo analizan ustedes esas cifras? ¿Corresponden efectivamente a los estudios que ustedes tienen? Nosotros también en los últimos 2 días publicamos un estudio donde lo que tratamos de hacer es tratar de comparar manzanas con manzanas o peras con peras. Es muy difícil hacer comparaciones de los trabajadores del sector público pensando que el Estado es un gran empleador, 500.000, 600.000, hasta 800.000 personas si consideramos gobierno central y municipios, y no podemos compararla con los trabajadores del sector privado de empresas de 3 trabajadores, de empresas micro o pequeñas. Cuando uno compara, por ejemplo, las grandes empresas, aquellas que tienen más de 200 trabajadores con el Estado, las diferencias son marginales. De hecho,
cuando uno hace los controles adecuados, que es algo que se utiliza en técnicas econométricas, y uno controla, por ejemplo, por edad, por escolaridad o por otros factores que podrían estar explicando estas brechas, uno se encuentra con los datos de la encuesta CACEN 2015 que incluso los trabajadores del sector público ganan en promedio 7% menos que los trabajadores del sector privado. Y de hecho, cuando uno ve la mediana, que es el valor del 50% de los trabajadores o menos, lo que gana la mitad de los trabajadores, en el sector público es 440.000 pesos líquidos. Estamos hablando que están en una situación muy parecida al resto de los trabajadores de la economía, pensando que Chile tiene un gran atraso salarial. Por tanto, se ha visto mucha caricatura, se ha utilizado mucho el valor promedio de los salarios y sabemos que en Chile hace mucho tiempo que no podemos hablar de promedios, sino hablamos inmediatamente de mediana, que es este valor que justo está en la mitad de la distribución y que es mucho más significativo en aquellos países donde hay mucha desigualdad en los ingresos como Chile. Ahora toca negociación de nuevo el próximo año. ¿Qué es lo que se podría hacer para no vivir anualmente cada una de estas situaciones? Porque primero además viene una marcha, una manifestación o una huelga previo a que se comience a negociar y luego, claro, durante la negociación o durante el proceso, la ciudadanía paga muchas veces los costos de esta negociación o no negociación. ¿Cuál es la propuesta que se podría poner sobre la mesa que dejara contentos a unos y a otros? Ahora, yo creo que principalmente que exista negociación. Yo creo que ese es el primer punto de partida. Chile, en términos formales, ni siquiera ha suscrito los convenios internacionales de la OIT en términos de negociación en el sector público. De hecho, las negociaciones son de hecho, es porque han ocurrido regularmente, pero aún no están normadas. No se le reconoce formalmente la negociación colectiva y el derecho a huelga a los trabajadores del sector público. Entonces, comencemos a formalizar, comencemos a revisar la situación de salarial y condiciones de trabajo en general en el sector público, porque el Estado es un pésimo empleador, como ocurre también en muchas empresas del sector privado. Hay una cantidad enorme de trabajadores honorarios y contrata que tienen condiciones de trabajo de segundo orden. Entonces es importante que sinceremos cuál es el Estado que Chile requiere para los próximos años y que no sea un tema solo de colocar un número de 3%, de 4%, de 5%. Entonces, queremos nivelar hacia arriba, pensar en un Estado que funcione con mejores condiciones y eso sin duda también va a arrastrar mayores niveles de productividad y mayores indicadores para cumplir de mejor manera una pega que hacen muy bien muchas personas en el sector público, o queremos seguir en esta discusión estéril que es más bien de alcance político y depende de la correlación de fuerzas que existen en el momento. Hay muchos países que estos procesos de negociación ocurren de manera más formal y efectivamente existe una mayor simetría entre el poder del empleador, en este caso el Estado, y los trabajadores. Hoy día lo que estamos observando, en el año pasado ocurrió lo mismo, donde el reajuste real fue 0,1%, son procesos más bien de imposición que de negociación colectiva. El Estado tiene la última palabra y finalmente las rondas de negociación o de conversaciones parece más bien un acto pirotécnico que un acto real de poder mostrar cada uno lo que está sucediendo en relación a las demandas y a las ofertas. Respecto al crecimiento de la economía, Marco, ¿qué significa esto para la economía? Un 0,3% de aumento real de los trabajadores del sector público cuando se quiere dinamizar la economía del país. ¿Cuánto influye o cuánto podría haber influido? A ver, en general, en las últimas décadas, lamentablemente, en el debate público aparece la noción de que cualquier aumento de costos, tanto en las empresas privadas como en el Estado, vendría siendo como una especie de barrera al crecimiento económico. Sin embargo, hay otra mirada que han tenido países que nos llevan bastantes kilómetros de ventaja, tanto en términos de desarrollo humano como de desarrollo económico, que entienden que para que un país crezca tienen que todos crecer al mismo tiempo. Por tanto, yo no puedo esperar dinamizar el crecimiento de una economía si tengo bajos salarios, malas condiciones laborales, y es por tanto que un incremento de 0,3% a la fecha, que incluso ese incremento real podría bajar si es que tenemos inflación positiva en noviembre y quedar en cero, sin duda no va a cumplir este rol de dar cuenta de una señal que mejora las condiciones de los trabajadores, que genera un mejor estado, ¿cierto?, de ánimo para que exista también mayor productividad. En la academia está estudiado esta relación entre mejores salarios, mejores condiciones laborales y índices de productividad más altos, que tienen un impacto positivo, un círculo virtuoso en términos del dinamismo de la economía. Desde la mirada de la oposición, todo esto y este crecimiento
tan bajo que ha tenido en la realidad este porcentaje de aumento se debe a que el país no ha crecido lo suficiente porque el gobierno de la nueva mayoría ha sido incapaz de generar crecimiento. ¿Cuán apegado a la realidad es esa mirada? Ahí hay dos aristas importantes que analizar. Efectivamente, si hay un momento donde el crecimiento es más bajo, estamos hablando de 1,8%, 2%, ahí puede haber menos espacios para entregar reajustes reales superiores. Sin embargo, no tienen por qué estar pegado a cero, como ocurrió actualmente, sino que podría estar cercano al 1,8, al 2 o en torno al 4, 4,5% que venía expresando en la última mesa de negociación el sector público. Y otro elemento importante es entender cuál es la calidad del crecimiento de la economía chilena en los años anteriores. Chile, cuando creció al 5, al 6 entre el año 2010, 2012, 2013 o incluso en los años anteriores, en muchos lugares se habla de un crecimiento que no es sustentable en el largo plazo. Si yo crecí principalmente porque tenía un precio del cobre muy alto, que es un ciclo positivo pero que después se extingue, que depende de variables que nosotros no manejamos. Si ese crecimiento económico está principalmente vinculado a una matriz productiva que hay un consenso en el mundo político y académico que es extractivista, rentista, que depende de ciertos commodities, que no hemos desarrollado valor agregado, las industrias van en picada hacia abajo. Ese crecimiento, que a lo mejor tuvimos un veranito de San Juan, principalmente por factores externos, uno podría hacerse la pregunta ¿por qué Chile debería crecer más de lo que está creciendo ahora? Probablemente podríamos llegar a un 3%. Pero si el precio del cobre está bajo, si no hemos hecho nada en términos de matriz productiva, en el futuro, ¿por qué deberíamos crecer al 4 o al 5%? Yo creo que eso es una pregunta que excede el debate del reajuste del sector público y que es fundamental que podamos reflexionar en torno a ella y ojalá sea tema de las candidaturas presidenciales. Muy bien, Marco, muchísimas gracias por este análisis a esta hora de la tarde, en el día después en que se ha conocido este aumento finalmente del 3,2%, veíamos claro el malestar de los trabajadores y queríamos tener un análisis también desde esta mirada de la economía. Muchísimas gracias. Chao, Matilde, que estén muy bien.